Hola, hola. La pregunta de hoy está buenísima. ¿Qué significa que ya estamos congregados en Dios? ¿Qué significa que ya estamos congregados en Cristo? Y aquí hay una pequeña aclaración. No, y cuando digo Cristo no me estoy refiriendo al Cristo de las diferentes religiones, ¿no? Al Cristo de las religiones occidentales, que son muchas. Porque cada una de estas religiones ha vestido a ese mismo Dios, lo ha vestido con unos, unos vestidos que son propios de cada religión. No, no, un Cristo sin religión, ni un Cristo histórico, no, no. El Cristo puro, es decir, el Dios mismo, que simplemente ha adoptado la nomenclatura o el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. ¿Qué significa que ya estamos congregados en Dios? Ya estamos congregados en Cristo, ya estamos reunidos en Él. Eso porque la mayoría de las religiones a nivel mundial, sean occidentales o incluso religiones orientales, aunque aquí nos ocupamos principalmente de nuestras religiones occidentales, ¿no? Que es lo que nos compete. Pero las religiones en el mundo, todas las religiones, generalmente nos facilitan o tienen una concepción de un Dios fuera de nosotros, de un Dios fuera, al cual hay que buscar, ¿no? Y por eso todas las religiones tienen un templo físico donde ven y te encuentras con Dios, y siempre la invitación de un lugar donde Dios está. Entonces siempre como un espacio de reunión, de congregación, que no es que esté mal, sino que eso mentalmente como que hace a uno concebirlo de que Dios está fuera, que Dios está fuera de uno, fuera de nosotros, que es todo lo contrario. Entonces, esa concepción extraña, contradictoria de las religiones, de vamos a buscar a Dios, ven para que te encuentres con Dios, ven para que tengas un encuentro con Dios, ven para que tengas una experiencia con Dios, como si Dios estuviera fuera, ¿no? Entonces hay que buscar a Dios ir uno y desplazarse hacia un lugar y encontrarse con Dios. Entonces, la mayoría de las religiones nos llevan a esa concepción, ¿no? Que tenemos que ir a un lugar para encontrarnos con Dios. Algunos dicen la casa de Dios, el templo de Dios y demás. Y todos tienen un templo. Si se da cuenta, religiones orientales y occidentales, todos tienen como si Dios estuviera encerrado en ese lugar, ¿no? Y nos está esperando a todos, ¿no? Es como el mensaje sin querer que están dando todas las religiones. Pero lo que vamos hoy es a mostrar que es contrario. Es decir, lo que Dios ha hecho es contrario a lo que nuestras religiones nos invitan, ¿no? A encontrarlo a Él en un lugar específico, con un evento especial, con una reunión especial, con unos alimentos especiales, haciendo algunos asuntos especiales para que Dios se manifieste y demás. Eso pasa en todas las religiones. La pregunta de hoy por eso dice, ¿qué significa que ya estamos congregados en Dios? Pareciera que ven para que te reúnas con Dios, ¿no? Es como la invitación de todas las religiones. La obra de Dios a través de su Hijo, o a través de Cristo, colocándole esa nomenclatura, la obra de Cristo en mí lo que ha hecho es unirme, es congregarme en Dios. Lo que ha hecho Dios es congregarme en Él. Lo que ha hecho Jesús es congregarme en Él. La obra de Cristo en mí lo que ha hecho es unirme a Dios. Yo no tengo que estar desplazándome para encontrarme con Dios. Ya Dios me encontró a mí. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, ahora Dios, y bueno, y no es que nosotros nos unamos a Dios, ¿no? Sino que Dios realmente acercó el reino de los cielos a nosotros. Dios por su pura gracia se acercó a nosotros y se unió a nosotros y nos unió con Él. Por eso le dijo Jesús a sus discípulos en algún momento, cuando yo vuelva a la vida, cuando yo resucite, ustedes entenderán que yo estoy en ustedes y ustedes están en mí. Ahora somos un espíritu con Dios, un solo espíritu con el Señor. Es decir, ya estamos congregados en Dios.
No necesitamos hacer algo especial para congregarnos. No quiere decir que uno no pueda ir a los templos y hacer reuniones especiales, no. Pero la concepción de que voy a ese lugar para unirme con Dios, no, porque ya Dios está en mí, ya Dios me unió a Él. Nada, escuche bien, nada, absolutamente nada de lo que yo pueda hacer me une a Dios. A menos que Dios, a menos que Cristo, a menos que Jesús ya lo haya hecho. Mi temporalidad nunca puede acceder a la eternidad de Dios, pues no está diseñada para eso. Por eso la eternidad se hizo temporal, se hizo humana. Entonces nosotros a veces creemos que no es que vamos a hacer esto para entrar en la presencia de Dios, vamos a cantar unos coros así, unas canciones así, o de pronto alegres, o de pronto suavecitas, y creemos que eso es lo que nos lleva a la presencia de Dios. No, nada de lo que yo haga me une a Dios, nada, absolutamente nada de lo que usted y yo hagamos me une a Dios, a menos que Cristo, a menos que Jesús ya lo haya hecho, y ya lo hizo. Cuando yo vuelva a la vida, cuando yo resucite, ustedes entenderán que ya están unidos en mí, que ahora yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Ya Cristo lo hizo. Yo no tengo que hacer nada adicional. Que quiero cantar, sí, pero no es que cante para entrar en la presencia de Dios. No es que cante para estar con Dios. No es que cante para unirme a Dios. No es que cante para estar congregado en Él. No, ya Dios me congregó en Él. A través de la obra que hizo. A través de Jesús. Nada de lo que yo haga me une a Dios, porque mi temporalidad fue diseñada así. No está diseñada para tener acceso a Dios. Es Dios el que tiene acceso a mí. Aquí envíame a mí. Por eso es que Dios viene, el reino se ha acercado a nosotros. Porque nosotros no tenemos el poder, por el diseño de nuestra temporalidad, no tenemos el poder para unirnos a Dios. Es Dios el que se unió a nosotros. Es la eternidad, la misma eternidad, la que llegó a mi temporalidad y me unió a Él. En el principio, la palabra ya existía, es decir, la eternidad, el verbo de Dios ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio. Está hablando de Jesús. Es decir, la palabra cuando se hace, la eternidad cuando se hace temporalidad, adquiere el nombre, la nomenclatura de Jesús. Y esa eternidad es la que llegó a nuestra temporalidad, porque nosotros desde nuestra temporalidad no podemos acceder a la eternidad. Es la eternidad la que accede a nosotros, porque no estamos diseñados para eso. Entonces la obra la hace Dios. Nada de lo que nosotros hagamos nos da acceso a Dios, nada, absolutamente nada, por más bueno que sea. Lo que nos da acceso a Dios es Dios mismo. Es la misma palabra de Dios que se hizo temporal. El mismo verbo que se hizo humano. El mismo Dios que se hizo humano. Es eso. Y nos permitió entrar en su eternidad a nosotros que somos temporales. O por lo menos en esta humanidad, ¿no? Tremendo. Porque nuestras religiones nos dicen es todo lo contrario, ¿no? La manera como está estructurada nuestra religión es todo lo contrario, ¿no? Ven para que te encuentres con Dios, ven para que tengas un encuentro con Dios, ven para que te unas a Dios, haz esto para que entres en la presencia de Dios. Entonces, la eternidad se hizo temporal, se hizo humana. Ahí se entiende que Dios me haya hecho a usted y a mí, porque lo queremos, me haya dado un nuevo nacimiento, el cual es netamente espiritual. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu de Dios. Entonces la eternidad que es Dios ahora habita en mí
ahora me ha dado un nuevo nacimiento, he nacido espiritualmente, no en términos humanos, no es que he nacido nuevamente en mi humanidad sigue siendo la misma, pero espiritualmente Dios me ha dado un nuevo nacimiento a través de Él mismo, para acceder a mí y para vivir en mí, y ahora yo contener a Dios y Dios contenerme a mí, y ser un solo espíritu con Él, una sola esencia. Entonces, es que, por eso es esa concepción de la congregación necesitamos cambiarla, porque ya estamos congregados en Dios. Entonces necesitamos hacer otras cosas. El congregarse, como lo hacen las religiones, que no está mal, es para ayudarnos a las buenas obras, para motivarnos a las buenas obras, en función de eso que hemos creído, de que Dios está en nosotros. Pero la concepción de congregación hay que reestructurarla, hay que revalidarla, porque es que ya estamos unidos, ya estamos congregados en Dios, ya Dios nos congregó en Él. Por eso nos dio un nuevo nacimiento, para Él congregarnos en Él espiritualmente. Esa es la clave, entender que ya Dios nos congregó espiritualmente en Él, nos dio un nuevo nacimiento espiritual para Él unirse a nosotros y ser un solo espíritu con nosotros. Ya estamos congregados en Dios. Entonces necesitamos cambiar ese concepto de congregación de nuestras religiones occidentales, por lo menos, que es lo que nos referimos aquí, que nos mete en un escenario diferente al que Dios ya hizo, y es un escenario de que vamos a construir cosas para poder acceder a Dios. Vamos a congregarnos para encontrarnos con Dios. Ya Dios nos encontró, ya estamos en Dios y Él está en nosotros. Y nosotros estamos en Él, ya estamos reunidos en Dios, ya estamos reunidos en Cristo. Ya Jesús nos reunió con Dios. Necesitamos entenderlo espiritualmente para poder ahora vivirlo y manifestarlo en nuestras relaciones con los demás. ¿Qué significa que ya estamos congregados o reunidos en Cristo? Significa que necesitamos revalidar el concepto de congregación que nuestras diferentes religiones aún mantienen, aún perduran, como si Dios estuviera lejos y no estuviera en nosotros. Entonces, aunque todas dicen que sí, somos el templo de Dios, somos la casa de Dios, la dinámica de las religiones es como si Dios estuviera lejos, estuviera afuera. Entonces vengan aquí para que se encuentren con Dios, y es totalmente contrario. Ya Dios vino a nosotros para reunirnos con Él espiritualmente para siempre. Ya estamos reunidos en Dios para siempre. Ya Jesús nos unió a Dios para siempre, en una misma esencia. Eso hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros con nosotros. Chao, y nos vemos en el cielo.